Buenas tardes, vamos a dar a continuación este episodio acerca de Hannah Arendt, Otra filósofa teórica, una filósofa aunque no le teórica, gustaba mucho que le hicieran filósofa, es más teórica, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí, no? teórica política, más que Ok. nada. Primero, pues, ¿quién es? Es una filósofa que creó muchas teorías. Una de las teorías que a mí me impactó más o que me gustó más es sobre el totalitarismo. Una de esas teorías decía o es que el gobierno es más que nada un gobierno que impone poder y que nomás no quiere la libertad de las personas. Busca No es eso, absolutamente todo el poder No es eso. público y social. no es eso. Por ejemplo, pues hay gobiernos normales que nomás buscan el poder político. Este gobierno Yo te de puedo dar la un Torre- ejemplo de eso, hermano. Te puedo dar el ejemplo de Argentina, Ok. que el presidente actual es un totalitarista totalmente basado porque el hecho de organizaciones públicas como escuelas, Las quita. hospitales, Sí. ¿O me dejas explicar, pues? Sí, Lo sí, que sí. te digo. Adelante. Gracias. Pues Tenemos todos estos. Él las aprieta y las absorbe y las vuelve privadas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo el dinero y todas las instituciones queden al ciudadano y solamente se dedique a trabajar o a tener una mano de obra. Hannah también expone mucho sobre Otro punto muy interesante que a mí se me hizo fue la banalidad del mal, ya que trata como da un ejemplo muy basado sobre los nazis, el hecho de que ellos en veces reclutaban a personas quitando su religión o su color o lo que padecían, que realmente yo veo como que realmente no existe la maldad, sino que era como un puesto de trabajo el cual ellos se dedicaban y sabiendo que si no realizaban su trabajo ellos también podían perder su propia vida. No sé qué opinan ustedes de Hannah Arendt, que a mí Pues se me hace muy la verdad interesante. uno de los puntos que más me gustó, o un ejemplo para apoyarte lo que dijiste de Argentina, es también un ejemplo de Corea, ¿no? Cómo prohíbe a los ciudadanos, a los que viven ahí, salir o ver qué está pasando en otro país. Ese es un gran ejemplo de un gobernador totalitarista, porque no deja que las personas tengan la libertad o los derechos que tienen que tener solo por nacer ahí. Él ejerce que no se le puede alabar o poner otro gobernante, ¿no? Ese es un gran ejemplo de un totalitarista. También cómo impone las reglas o cómo desde pequeños a los que van a la escuela, desde ahí les empiezan a enseñar cómo tienen que alabar o qué les puede pasar si alaban a otra persona, como por ejemplo cárcel o hasta muerte, ¿no? Así es, compañero. Bueno, también ella menciona en su teoría, la conducta humana menciona que las características principales se basan en las expresiones, en las decisiones y en las acciones que tomamos día a día, bueno, cotidianamente. Bueno, también menciona una base fundamental de acciones que debemos de tener, que son Un punto que dice la acción, la labor y el trabajo. o la destrucción del espacio público, como Rompiendo los vínculos sociales, más que nada rompiendo... ¿Oh, en serio? Qué interesante. Rompiendo así como... rompiendo los vínculos sociales y familiares para que no se puedan dialogar entre sí, pues ¿sabe? Como otro de los puntos que decía es sobre la destrucción del espacio público, pero no se vayan con la finta de que es como romper cosas o hacer desorden en la misma ciudad, no, sino es el imponer miedo a que las mismas personas, digamos, él y yo somos ciudadanos de allá, él es mi vecino, yo no puedo ir a hablar del gobierno o decir que podemos cambiar de gobierno, eso está prohibido y eso se paga con cárcel o hasta con muerte. Ese es el mismo miedo que pone el gobierno para que no hagan cosas o quieran como protestar contra ellos. Tienen muy controlado eso. Es como lo mismo que pasó con Aristóteles, ¿no? Que buscaba hacer vínculos con las personas, indagarles preguntas y que ponerlos a pensar. Sí. Que al final pasó que se tomó un veneno por su propia voluntad. Sí. ¿Qué podrías comentar tú, compañero? Sí, tiene mucha razón. Es un pensamiento bastante raro, bastante exótico, bastante, no sé, fantasioso se puede decir. Porque Sí, ella es más que realmente... nada un gobierno que controla todo, ¿no? Sí, o sea,
Impresionante el saber cómo hay personas que quieren la totalidad solamente para tener a las personas casi esclavizadas, se puede decir en pocas palabras. Y nunca van a poder salir de eso ¿Tú porque... qué opinas de la banalidad del mal? Bueno, banalidad del mar es... O sea, ¿tú opinas que realmente los nazis hicieron todo por el hecho de su maldad o piensas que solamente lo hicieron porque era su trabajo? Yo pienso que... Pero tú, no la pensadora, tú. Bueno, yo pienso que ellos pues buscaban realizar su trabajo, ¿no? Porque si no, de una u otra manera, ellos lo tenían que pagar. Pues sí, No hacían se su paga lo trabajo mismo. correctamente. Por eso es de que cuando un gobierno sistemático tiene ciertos regímenes que solo se basan en... Regímenes. Regímenes que solo se basan en... Regímenes. Regímenes que solo se basan en En el poder. el poder, quitarle el valor y el poder a las personas, entregar su poder absoluto más que nada, ¿no? Sí, ¿qué pensará nuestro compañero? Gael. Buenas, nuevamente estamos aquí en un nuevo podcast. Bienvenidos. Hoy estamos con un nuevo episodio y esta vez hablaremos sobre Hannah Arendt. El título de este podcast es La banalidad del mal. Hablaremos esta vez sobre Hannah Arendt, como había dicho, una de las pensadoras más importantes del siglo XX. Hannah Arendt dedicó una gran parte de su vida al estudiar el poder, los gobiernos totalitarios y el comportamiento humano frente a la sociedad, frente a la autoridad, disculpa. Sus reflexiones surgieron después de vivir algunos de los momentos más difíciles de la historia, especialmente en el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Arendt nació en Alemania en 1906 y era de origen judío. Debido a la persecución nazi tuvo que huir de Alemania y más tarde se estableció en Estados Unidos. Uno de sus conceptos más famosos, como dice el título de este podcast, es la banalidad del mal. Esta idea apareció después de que Arendt asistiera al juicio de Adolf Eichmann, un funcionario nazi encargado de organizar el transporte de millones de personas hacia campos de concentración. Lo que más le sorprendió a Arendt fue que Eichmann no parecía un monstruo cruel, sino una persona común y aparentemente normal. Él afirmaba que simplemente obedecía órdenes. A partir de esto, Arendt llegó a una conclusión muy importante, y es que el mal no siempre es realizado por personas malvadas en apariencia, sino también por individuos comunes que dejan pensar críticamente y obedecen sin cuestionar. Por eso utilizó el término banalidad del mal. Con esta idea, Arendt quería advertir sobre el peligro de actuar automáticamente sin reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. Según Arendt, también estudió cómo funcionan los gobiernos totalitarios como el nazismo o el estalinismo. Estos sistemas utilizan el miedo, la propaganda y el control social para dominar a las personas. Además, intentan eliminar el pensamiento crítico y la individualidad. Para Arendt, pensar críticamente es una responsabilidad fundamental de cada persona. En conclusión, tenemos que el marxismo no solo es una teoría económica, sino también una reforma de entender cómo funcionan las relaciones de poder dentro de la sociedad. Más allá de estar de acuerdo o no con sus ideas, el pensamiento marxista tuvo un impacto enorme en la historia moderna y actualmente continúa influyendo en debates actuales.
Muchas gracias por escuchar. Es todo por este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.